Hola, mi nombre es Carlos Hernández y soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en la siguiente presentación, que se enmarca dentro del bloque Capacitación de Profesores, hablaremos o recomendaremos el uso de PowerPoint y OpenOffice en la docencia. Los objetivos de la presentación es mostrar dos herramientas que, aunque son iguales, quizás su concepción es diferente, que pueden ser utilizadas para apoyar la docencia, dígase presencial, semipresencial o a distancia. Los contenidos conceptuales a tratar son dos. En primer lugar, destacar las principales características de estas dos herramientas y, por último, hacer hincapié en qué beneficios puede tener para el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. En primer lugar, PowerPoint, es posible que quizás ya la conozca. Es un programa de presentaciones de pago desarrollado por la empresa Microsoft y que se puede utilizar en los entornos de Windows, de esa empresa, así como, por ejemplo, de Mac. Es importante destacar que normalmente la gran mayoría de los ordenadores que solemos comprar, en general, vienen con el sistema operativo Windows, con lo cual muchas veces esta herramienta, este PowerPoint que se incluye dentro de la suite o conjunto de programas del Microsoft Office, ya viene instalada en nuestro ordenador, con lo cual, en cierta manera, su uso es prácticamente inmediato. Está diseñado para hacer presentaciones que combinan textos, es decir, textos con diferentes tamaños, en diferentes esquemas, para un poco destacar aquello que se quiere enseñar, que es fácil de entender, que es fácil de utilizar y que también puede combinar fotografías, enlaces a páginas en Internet, etc. Es importante también que se destaque que muchas veces en la elaboración de esas presentaciones podremos disponer de plantillas que nos ayudan a elaborar o a estructurar quizás nuestro contenido. Es decir, es muy importante el color que se utiliza para el texto, el color que se utiliza para el fondo, los tamaños de letra, las posiciones relativas. Es importante destacar que cuando, por ejemplo, hablamos de algún tipo de concepto y lo destacamos en rojo, ya estamos diciendo información, y si lo ponemos quizás en amarillo también lo estamos haciendo, o si directamente hacemos un subrayado o ponemos en itálica las letras, pues ya estamos dando realmente mucha más información en ese contenido que se está presentando al alumno. Pues como comentaba, PowerPoint, que es posible que ya lo conozca y lo utilice, es una presentación de pago, eso sí, que puede servir como una herramienta muy eficaz a la hora de mostrar conceptos a nuestros alumnos, e incluso ese PowerPoint, si usted como profesor lo tiene a bien y se lo deja al alumno, pues lo puede utilizar como un material para estudio más allá de la clase. E incluso en este ambiente del siglo XXI, de un aprendizaje cooperativo y colaborativo a todos los niveles, si el profesor considera que esos PowerPoint pueden ser actualizados, ampliados por los alumnos, pues sería una manera quizás de involucrarlos en el proceso docente educativo. Y si hubiese un término que ya se ha quedado obsoleto, porque estamos hablando de algo que evoluciona muy rápido en el tiempo, no sé, algo de tecnologías, por ejemplo, o una errata, o quizás una imprecisión en la autoría de un concepto, etcétera, pues se invita a que el alumno pues ayude al profesor a mantener actualizados los contenidos de la asignatura. La otra aplicación que le quiero mostrar, es posible que quizás no la conozca o quizás tenga menos conocimiento sobre ella o incluso no la haya utilizado, es el OpenOffice. También como tendencia dentro del mundo del software y del hardware, la tendencia hacia aquellos entornos colaborativos y abiertos de uso gratuito, como una tendencia general aplicable a muchas otras herramientas de Internet, pues también llega al campo de las presentaciones, es decir, de estas presentaciones que podemos utilizar en nuestras clases con nuestros alumnos. Estoy hablando específicamente del OpenOffice, que es una suite informática de libre distribución, de código abierto y que se distribuye gratuitamente a través de Internet. No solamente tiene, para compararlo con, en este caso, con la presentación en PowerPoint, una herramienta que se llama Impress, que permite hacer también presentaciones y que su entorno es muy parecido al de PowerPoint, sino que también incluye pues, hojas de cálculo, editor de textos, manejo de base de datos, etc. Es decir, si hiciéramos una comparación con la suite del Microsoft Office de Windows, por ejemplo, quizás el procesador de texto sería el Word, quizás la hoja de cálculo sería el Excel y quizás la presentación pues con la base de datos sería el Access. Hago esto o lo comento un poco para facilitar la comprensión de la propuesta. Asimismo, esta suite de OpenOffice está disponible normalmente para las principales plataformas que solemos utilizar nosotros como profesor y nuestros alumnos, como puede ser Windows, como puede ser Linux, etcétera, o Mac. ¿Qué beneficio aporta la presentación o el uso de presentaciones a la educación? Pues bueno,
ayuda mucho, evidentemente, la explicación de los conceptos. Yo en estos momentos, por ejemplo, estoy utilizando una presentación elaborada en PowerPoint y me ayuda como docente a seguir un guión intentando comentar todo aquello que quiero que el alumno aprenda, intentando que no se me olvide algún aspecto a destacar, etc. Asimismo, evidentemente, la información yo pienso que se la debo dar a mis alumnos, pues queda como parte del material o contenido de la asignatura, con lo cual los alumnos lo tienen. Si estamos hablando de un material en formato electrónico, como es el caso de una presentación elaborada en PowerPoint o usando la suite del OpenOffice, evidentemente mantener actualizados los contenidos es una cosa inmediata. Evidentemente ya no voy a hablar de todo el ahorro en cuanto a papel, tintas, etcétera, y todo el respeto al medio ambiente que este tipo de presentación evidentemente nos permite contribuir. Una cosa que quería comentar, y que eso es un detalle quizás que diferencia el PowerPoint de esta suite del OpenOffice, como comentaba, la gran mayoría de usuarios pues tienen normalmente ordenadores que corren en entorno Windows, con lo cual muchas veces ya estamos pagando en el precio de adquisición del ordenador pues la suite informática que viene con el PowerPoint, que en este caso es el Microsoft Office. En el caso del OpenOffice, aquí el usuario tiene que ser un poco más activo, no lo suele tener normalmente su ordenador cuando lo ha comprado, por tanto es interesante o es importante que entremos en la página web. Aquí aparece el enlace openoffice.org/es para poner que está en español. Entonces lo primero que hay que hacer es entrar en esa página web y descargar la aplicación. Aprovecho también para comentar que esta es una página, es posible que cuando la esté visionando en estos momentos el aspecto no sea exactamente igual al de la presentación, porque son páginas que están en constante cambio, en constante actualización, pero grosso modo este es más o menos el aspecto. No solamente se puede descargar la aplicación, es decir, la suite donde tendremos las herramientas como hoja de cálculo, presentador de texto, base de datos, etcétera, y la propia presentación, sino que también hay documentación, hay también información de otros usuarios, un foro, etcétera, que le invito a que lo revise más tranquilamente para que vea todo lo que realmente esta suite pone a su disposición. Una vez que se ha descargado la aplicación, hay que instalarla. Como comentaba, en este caso hay que ser un poquito más activo en cuanto al uso de la aplicación. Me lo he descargado y si todo ha ido bien, lo instalo en mi ordenador. Si es un ordenador propio, no debe haber ningún tipo de problema de permisos ni de temas de memoria. Si esto se hace en el ordenador o computador de una escuela o de un instituto o de un centro público o privado, evidentemente quizás uno como usuario de esas máquinas igual no tiene los derechos de administración, con lo cual tendría que ser el informático o persona responsable la que lo haga. Pero en el caso de nuestro ordenador, esto realmente es descargar el programa, que toma muy pocos minutos, y en función del ancho de banda, normalmente son minutos o muy poquitos, y a continuación instalarlo. Normalmente todo va bien, y una vez que ya se ha instalado, cuando se abre el icono, normalmente siempre queda un icono de acceso directo en el escritorio del ordenador, o si no en inicio de programa, usted tiene ahí el acceso a la suite del OpenOffice, pues tiene diferentes herramientas que puede abrir. Cuando comentaba las hojas de cálculo, los editores de texto, etcétera, o las presentaciones en PowerPoint. Pues como comentaba, esto básicamente es una comparación entre dos herramientas que permiten hacer presentaciones. Lo más importante que tiene que tener en cuenta el profesor o docente que imparte la clase es que sirve como un apoyo a la clase presencial e incluso a la semipresencial o la no presencial. El estudio, la tutorización de nuestros alumnos y su acompañamiento en el proceso de aprendizaje. Muchas gracias.